RCR, la red que comunica y une al Perú. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente de nuestra central informativa, plataforma principal. Estamos ubicados en Lima, ciudad capital de la República, ¿no? Y hasta ahora vamos a compartir diálogo con dos distinguidos profesionales, ¿no? Vamos a tomar contacto desde Bolivia con el señor Humberto Bacaflor, reconocido periodista en el hermano país de Bolivia, analista en temas políticos, y a quien le agradecemos la gentileza de compartir esta comunicación. Señor Bacaflor, qué gusto saludarlo, gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, directamente desde el Perú. Y también queremos compartir esta comunicación con el doctor Martín Belaúnde Moreira, ¿no? En su momento ha sido congresista de la República, analista político, especialista en Derecho Minero. Doctor Martín Belaúnde, qué gusto saludarlo. También le agradecería... Ya, ¿ahora tengo audio? Sí, perfecto, le escucho muy bien. Lo escucho muy bien. Ya. Qué gusto saludarlo. Bien, con ambos queremos compartir un poco, nos cuenten sus puntos de vista y también nos den un horizonte, qué es lo que, de la perspectiva de lo que ocurre en Bolivia y también de la perspectiva que ocurre en Perú. Señor Bacaflor, usted ha sido una persona que ha analizado en los últimos años justamente el tema económico en Bolivia, ¿no? Lo que en algún momento Evo Morales llamaba el milagro económico y social en Bolivia, ¿no? Pero hay un conjunto de observaciones que eso no ha ocurrido. Coméntenos, por favor, en realidad, qué es lo que se hizo en Bolivia, cuál es la situación, ¿no? Y si verdaderamente hubo un boom económico como el que siempre se ha venido preconizando, ¿no? Bueno, mucho gusto. A ver, ayer, para ser periodista, ayer se firmó un acuerdo entre Bolivia y Brasil para la exportación de gas natural y ocurre que el volumen que se compromete a entregar ahora a Bolivia es de 131.000 metros cuadrados. Y pensar que hace nada más que 8 años se exportaban 30 millones de metros cúbicos diarios y ahora 133.000. ¿Qué quiere decir eso? Que ya Bolivia se está quedando sin gas natural para vender. Igual que a la Argentina, que se le exportaba también 30 millones de metros cúbicos diarios, ahora se ha comprometido el gobierno boliviano a enviar 14, pero con una cláusula de que se trata de un contrato interrumpible. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo no tengo gas no te mando nada y no hay problema. Entonces, eso nada más que como un detalle. Ocurre que cuando Evo Morales llegó al gobierno el año 2006, la deuda externa boliviana era de 2.000 millones de dólares. Cuando se fue escapando el 19, huyendo, había subido la deuda externa de 2.000 a 21.000 millones de dólares. Esa es la situación dramática de la economía boliviana, que ahora ha heredado el que era su ministro, el que fue su ministro de Economía, Luis Arce Catacora. La situación de la minería es un desastre. Todas las empresas se están yendo. Las empresas petroleras que operaban en Bolivia han anunciado que se van, comenzando por Petrobras, la empresa brasileña que ha hecho posible que Bolivia precisamente exporte esos 30 millones de metros cúbicos diarios a Brasil. Se está yendo también la Total, que es francesa, se va a ir la española, la Repsol. ¿Por qué? Porque las condiciones en Bolivia han cambiado muchísimo. El gobierno del cocalero Evo Morales, el 2006, hizo lo que él llamó una nacionalización del petróleo, nacionalización. Y ocurre que esa no fue una nacionalización, sino fue una cosa de mentiras, una cosa falsa, porque en Bolivia se hizo 2 nacionalizaciones en la historia, el 1937, cuando se nacionalizó la Standard Oil of New Jersey, y al día siguiente se fue la empresa de Bolivia. En 1969 se nacionalizó a la Gulf Oil Company y al día siguiente se fue de Bolivia a la Gulf Oil Company. Pero esta vez, con la nacionalización, entre comillas, de Evo Morales, ocurre que han demorado 15 años en irse las empresas petroleras. ¿Por qué? No porque las hubieran nacionalizado, porque se han cansado de las mentiras del gobierno masista. Entonces, esa es la situación. Después, hay un detalle bien importante. Entre el año 2006 y el año 2018, el gobierno de Evo Morales, la inversión en propaganda fue por 4.000 millones de dólares.
y en salud fue menos de la mitad. O sea, más gastó en propaganda el doble, más del doble que lo que invirtió en salud, como se puede observar ahora por el desastre que está provocando el virus fabricado en la China. Entonces, se está recogiendo ahora el desastre que se sembró, que se cultivó entre el 2006 y el 2018. Una economía realmente para ponerse a llorar. Todo fue propaganda, todo fue demagogia. Los empleados públicos en Bolivia, antes de que llegara Evo Morales, sumaban 200.000. Cuando él se fue, habían aumentado hasta 500.000. Todos los que habían aumentado eran de su partido político. O sea, de eso se trata. Entonces, en Bolivia estamos viviendo en este momento una situación de crisis económica desesperante, la peor crisis económica de la historia de Bolivia, que no sé si como una enseñanza de los dioses, una lección de los dioses, la tiene que encarar el que la causó, que es el que fue ministro de Economía de Evo Morales. Ahora, en este momento estamos en eso, pero además el drama de este pupilo de Evo Morales es que tiene que encontrarse con la situación de una salud, de un sistema de salud nacional que es un desastre. Miren, no hay oxígeno en los hospitales de Bolivia, falta oxígeno. No te digo unidades de terapia intensiva, oxígeno no hay. La gente se está muriendo en las puertas de los hospitales. ¿Por qué? Porque el cocalero Morales, desde el 2006 hasta el 2018, invirtió más en propaganda que en salud o en educación. Y así estamos. En este momento, de veras que Bolivia está viviendo un drama. La peor tragedia de la historia boliviana la estamos viviendo ahora debido a la situación de la salud. Esa sería mi introducción, sí, José. Permítame justamente trasladarle la pregunta ahora al doctor Martín Belaúnde, ¿no? Ya trasladando esto al caso peruano, estamos próximos a un proceso de elecciones el domingo 6 de junio, ¿no? Hemos escuchado con mucha atención a don Humberto Bacaflor señalar lo que en algún momento han llamado el modelo boliviano, y él nos está explicando simplemente con una frase: Bolivia vive una situación muy dramática. Y acá tiene que ver, doctor Martín Belaúnde, el tema de la credibilidad, la confianza y la predictibilidad. En esta situación que vivimos en el Perú, si es que adoptamos una decisión por el modelo populista, el modelo más extremo, la predictibilidad se anula, la seguridad jurídica se anula. ¿Cuáles son los riesgos desde su punto de vista? Bueno, los riesgos es que entremos en una crisis económica, financiera, que en última instancia se convierte en crisis social y política, como la que desgraciadamente está experimentando nuestra hermana República de Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo a su nombre oficial. Entonces, lo que yo tengo entendido, y el señor Bacaflor me podrá corregir o confirmar, es que Bolivia tiene escasamente reservas gasíferas para los próximos 8 años, a un ritmo de producción muchísimo menor. Entonces, eso es una verdadera tragedia. Eso es lo que yo he escuchado, y mi amigo Humberto podrá confirmarlo o corregirlo. Pero en el Perú, por ejemplo, el candidato Castillo y su socio mayor, Cerrón, prometen un cambio drástico en la explotación de los recursos naturales, mineros e hidrocarburíferos. Incluso se confunden, hablan de contratos. En la minería, para el público, no hay contratos, hay el régimen de concesión. Pueden haber unos contratos de estabilidad que se firman cuando hay grandes inversiones en la minería para proyectos mayores de 5.000 toneladas diarias en lo que se refiere a la minería metálica. Pero ahí el sistema es el de la concesión. Y el sistema de la concesión, conforme ha sido siempre en la legislación peruana, en ese sentido no creo que difiera demasiado de la de Bolivia y de
demás países latinoamericanos, es que el yacimiento es de propiedad del Estado y el Estado otorga una concesión para su exploración, desarrollo y explotación. Pero una vez que el mineral se extrae de la mina, entonces ese mineral se convierte en propiedad del concesionario y como propiedad puede hacer varias cosas con él. Venderlo como está o tratarlo previamente, y eso puede llegar por sucesivas etapas progresivas hasta la refinación. Entonces, si el concesionario pierde la propiedad, ¿qué cosa va a recibir? Eso sería casi una confiscación. Me refiero a la propiedad del producto minero extraído, porque es así, con la venta de ese producto minero extraído, con la que se obtienen los ingresos. Y con esos ingresos se pagan todos los costos operacionales, se amortiza la inversión, se pagan los créditos, se pagan los intereses, etcétera, etcétera. Se pagan las utilidades para los trabajadores que están en planilla de la empresa. Y por último, se paga el impuesto a la renta. El 50% del impuesto a la renta se distribuye a las regiones mineras productivas y también para otras actividades, hidrocarburos, hidroenergéticas, pesca, se distribuye entre la región. Y es bueno que el público sepa, entre el año 2001 y el año 2020, las regiones, por concepto de Cano, han recibido una suma del orden de los 100.000 millones de soles, que se ha invertido en muy poca proporción. He visto hoy día que el gobernador del Cusco dice que ellos están invirtiendo a un 90%, puede ser, pero ha habido dinero. El problema no ha sido falta de dinero, ha sido la defectuosa ejecución de ese dinero y además la corrupción y el robo que se ha experimentado desgraciadamente en muchos gobiernos regionales y en muchos gobiernos locales, sean provinciales o distritales, o sea, los municipios. En el Perú, en estos momentos tenemos a un número muy grande de ex gobernadores regionales en prisión o condenados a pena privativa de la libertad. Hoy día tenemos al señor Cerrón, que ha recibido una condena de 4 años por delito de corrupción. La tenía a 4 años y 8 meses, pero se la redujeron a 4 meses. La redujeron a 4 años, le quitaron los 8 meses. Y cuando la condena no excede 4 años, puede ser suspendida. Por eso es que el señor Cerrón está en libertad, pero eso ha significado que no puede ser candidato. En razón de esa inhabilitación es que escogió para el partido del cual él es dueño en diversas formas. Los partidos son personas jurídicas no mercantiles, pero de una u otra forma, claro, el dueño es el señor Cerrón, y él escogió al señor Castillo. Entonces tenemos en la candidatura peruana una de ese partido, Perú Libre, del lapicito. Tenemos una candidatura bicéfala. Y si se aplica lo que ellos dicen, lo que vamos a tener es una crisis económica, un congelamiento y una suspensión de las inversiones y muy probablemente una muy fuerte caída en la producción, que es lo que alimenta el Cano. Sin producción no hay impuesto a la renta y no hay Cano. Ahora, y repitiendo una frase marxista, sin producción, o parafraseándole, dándole la vuelta, sin producción, todo es una ilusión. Entonces, no nos dicen qué va a pasar. Me parece que lo que va a pasar es algo muy parecido al ambiente, a la situación descrita por Humberto Bacarflor hace unos minutos. Permítame justamente trasladarle esta inquietud al señor Humberto Bacarflor. Usted mencionaba un hecho que probablemente la opinión pública
nuestro país no conoce, ¿no? Usted menciona que la deuda externa en su país creció de 2.000 millones cuando inició el gobierno de Evo Morales a 21.000 millones, ¿no? Pero quizá lo más preocupante, que lo he escuchado hace unos instantes, es que se están retirando las grandes inversiones, ¿no? Las inversiones en minería, las inversiones en petróleo. Entonces, ¿cuál es el horizonte en el nivel de inversiones que en estos momentos tiene Bolivia y cómo va a salir de esta crisis, ¿no? Es la gran pregunta que se plantean. Se lo pregunto en términos para que la opinión pública en el Perú conozca cómo se manejó la economía y cómo es que se creó, si esto es así, una burbuja, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Martín, aunque quiero hacer una aclaración. Las reservas de gas natural solo van a durar 6 años o 5 años, y es probable que el año 25 comencemos a importar gas natural. ¿Por qué? Porque el gobierno del Cocalero Morales manejó tan mal las cosas, invirtió tan mal, ahuyentó a las inversionistas. Desde que él entró al país, no se han hecho inversiones petroleras en Bolivia. Y el gas que se extrajo para vendérselo a la Argentina o a Brasil, se lo extrajo de campos petroleros y gasíferos descubiertos antes de que llegara el Cocalero Morales, ¿ya? Otro detalle que quiero aclarar a Martín. En Bolivia, el Cocalero Morales suprimió las concesiones mineras. Las suprimió, que venían desde la colonia, ¿no? Las suprimió y las reemplazó con un sistema por el cual se podía aplicar extorsión a quienes querían hacer minería. Y debido a eso, en los últimos años, yo he estado mirando con envidia la cantidad de miles de dólares que llegaban a Perú para la minería, pero no llegaba nada a Bolivia, pero cero. Y ahora se está yendo la Glencore, se está yendo la empresa que explota San Cristóbal, en fin, en minería también estamos en cero. Bueno, pero ¿cómo encara, dice José, cómo está la situación de la economía boliviana? En este momento estamos esperando que el presidente Arce Catacora reforme la ley de inversiones en el sector de hidrocarburos para permitir que lleguen nuevas empresas, porque las que estaban se están yendo. Y hay que reformar la ley que aprobó el Cocalero Morales. ¿Para qué? Para que existan, por ejemplo, contratos de joint venture, ¿no? De riesgo compartido en petróleo, que en este momento no están autorizados. Pero tengo la sensación de que ya es muy tarde. Porque, a ver, las grandes empresas petroleras del mundo ya están en otra cosa. Ya casi han dejado de ser petroleras. El 26 de mayo han hecho un acuerdo y han hecho un anuncio de que han decidido dedicarse a energías limpias. Entonces, ¿qué petrolera va a venir a Bolivia, donde le van a pagar $1 por millón de BTU de gas, ¿no? Y le van a pagar $26 por un barril de petróleo, porque así lo dispone el gobierno? No van a venir. Entonces Bolivia va a terminar, no sé, yo lo dije en un artículo el otro día, usando gas natural que venga del exterior, por ejemplo de la Argentina, o no sé si ustedes saben, o taquia, como se llama en el altiplano, taquia, la bosta de las llamas, ¿no? Entonces, esa es la situación dramática de Bolivia, pero yo quería, José y Martín, mencionarles un hecho que me preocupa muchísimo a mí. No sé cómo es la relación entre el Bajo Perú y el Alto Perú, pero la Bolivia de la selva y el Perú de la selva están, de alguna manera, reuniendo, cobijando una bomba que podría ser muy peligrosa, porque ocurre que la matanza de 16 personas hecha por Sendero Luminoso en el Braem la semana pasada, ¿no?, se ha producido en una zona muy próxima a la frontera con Bolivia. Entonces tenemos a un Sendero Luminoso, una guerrilla maoísta, es decir, siempre yo aclaro en Bolivia, China, por si acaso, China, ¿no? Una guerrilla china, ¿no?, que está muy cerca de Bolivia y que podría llegar a acuerdos
con las milicias armadas que proponen los cocaleros del Chapare, donde opera Evo Morales. Entonces, muy pronto, dicen las Naciones Unidas que de veras los cocales de Bolivia y los cocales del Perú están a punto de juntarse en la geografía. Entonces, vamos a ver eso, vamos a tener una especie de guerrilla binacional. Eso sería un desastre para los dos países. Y ojo, que las guerrillas binacionales, esa tendría la participación también de las FARC de Colombia. ¿Vendría a ser trinacional? ¿No? Eso es lo que me preocupa, me angustia en Bolivia. Estamos viendo el surgimiento de grupos armados, ¿no? Hace un mes fueron capturadas unas armas que venían del Perú hacia Bolivia. ¿Por qué? Porque se está armando un ejército, una milicia armada por los cocaleros y narcotraficantes que operan en la zona donde actúa Evo Morales. Y eso es lo que me preocupa. Van a perdonar que me haya salido de la temática económica. No, pero es válido en realidad, y eso justamente me da pie para preguntarle al doctor Martín Belaunde, que además es un conocido internacionalista, ¿no? El tema geopolítico, ¿no? ¿Por qué Pedro Castillo en muchos casos siempre se inclina por el modelo boliviano? Gente del entorno de Pedro Castillo también hablan del modelo boliviano, y el propio Evo Morales, ¿no? Como contraparte en algún momento también ha alabado, ¿no?, la presencia de Pedro Castillo en el Perú, ¿no? Bueno, yo quisiera hacerle una rectificación geográfica a mi querido amigo Humberto. La zona del Brain es bastante alejada de la frontera boliviana. La frontera boliviana, peruano-boliviana, está ubicada en los departamentos de Púnima, de Dios, que están a 500, 600 o 700 kilómetros en línea recta de la zona del Brain, que son los valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro, que más bien está en la región central del Perú. Pero al margen de esa corrección geográfica, lo que Humberto dice es cierto. Eso es un peligro muy real, que tengamos guerrillas binacionales y hasta trinacionales si juntamos eso con Colombia. Entonces, ¿cuál es el riesgo de Bolivia, que antes se le llamaba Alto Perú, y Perú, el Bajo Perú, Perú de siempre? Entonces, el riesgo es que dejemos de ser un país, dejemos de ser países que explotábamos recursos naturales y que de alguna forma los transformamos y teníamos otro tipo de economías más o menos diversificadas, porque se ha diversificado mucho la economía en el departamento de Santa Cruz, que entiendo yo es muy próspero, es una zona de desarrollo económico muy grande en Bolivia. Entonces, ¿nos vamos a qué? A convertirnos en narcoestados, en narcoterritorios, en narcoexportadores, cuya primer producto de exportación sea la pasta básica de cocaína o el clorhidrato de cocaína? ¿Vamos a convertirnos en eso? Va a ocurrir esa terrible degradación estatal y nacional en dos países de historia muy respetable, que habrá tenido muchos problemas, pero es una historia respetable y que en este momento han podido enfrentar los desafíos grandes que han tenido a lo largo de su existencia. Esto yo veo, se agota el gas en Bolivia. Bueno, ¿qué queda? La agricultura, la agricultura tropical que hay de soja y de otros productos que se cultivan en la zona de Santa Cruz. Esto podrá, revivir esta idea de la media luna, que a mí me parece muy mala, porque los países nunca deben dividirse, deben más bien integrarse. Yo le escuchaba a Víctor Paz Extensor, a quien tuve la oportunidad de conocerle, de un eje, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Seguirá habiendo en Bolivia ese eje desde un punto de vista productivo, pero no narcoproductivo. Esa narcoterrorista, narcosenderista, ese apelativo de narcoexportador es algo que puede convertirnos en estados fallidos o en estados fallados. Eso es algo que
debemos combatir con toda la fuerza que tengamos. Entonces yo me pregunto, ¿qué podrá hacer el señor Arce Catacora para revertir la terrible situación que pasa en Bolivia? Bolivia tenía, creo que, 10.000 millones de dólares en exportaciones. ¿Cuánto tendrá ahora? No lo sé. El Perú ha llegado a 46.000, 47.000 millones de dólares de exportaciones, de los que un 60-65% corresponden a la minería. Entonces muchos dicen, debemos exportar productos con un mayor valor agregado. Es cierto, debemos hacerlo, pero para eso se requiere una transformación económica, para eso se requiere una transformación de definición de metales y luego de una actividad industrial. Pero esa actividad industrial no puede estar en el concepto anterior ya descartado de la sustitución de importaciones. Tiene que ser una actividad industrial en función de las exportaciones. Entonces, ese es el dilema de nuestros pueblos, es el dilema de nuestras patrias. Y entonces, yo he visto, por lo que veo en Bolivia, el señor Evo Morales ha convertido un sueño en una pesadilla, al igual que el señor Chávez convirtió un sueño de un país muy próspero en una pesadilla. ¿Y cuál va a ser el futuro del petróleo y del gas? Si las empresas están saliendo del petróleo como combustible para los vehículos motorizados o para todo tipo de vehículos, automóviles, barcos, aviones. Entonces, ese petróleo ya no se va a explorar por la sencilla razón de que va a tener una muchísima menor demanda. Eso es lo que ciertos grupos de izquierda no se dan cuenta. Ahora, yo quiero en la parte final trasladarle la inquietud a don Humberto Bacaflor, ¿no? En esta situación que experimenta en este momento Bolivia y que además es un modelo que permanentemente es replicado por uno de los candidatos, por Pedro Castillo, o por la gente muy cercana a Pedro Castillo, ¿no? El tema, yo mencionaba al inicio el tema de la predictibilidad, ¿no? ¿Por qué menciono el tema de la predictibilidad? ¿Hay posibilidades que Bolivia, en la situación que está, pueda captar inversiones extranjeras en el momento, o ese es un tema muy dificultoso, don Humberto? No, es imposible que lleguen inversiones extranjeras a Bolivia, porque toda la prédica es, por ejemplo, a ver, litio. En Bolivia está el Salar, es el lago salado que dicen que es el más grande del mundo, Uyuni, ¿sí? Desde que llegó al gobierno Evo Morales, dijo que iba a explotarse el litio que contiene ese lago salado, ¿no? Pero por una empresa estatal y con tecnología boliviana, que la van a crear los bolivianos, su gobierno. Bueno, han invertido $1.000 millones en ese proyecto. $1.000 millones. ¿Y qué han producido? Nada. Los volúmenes de sulfato de litio que se han producido están almacenados o dejados ahí a la intemperie en la altiplanicie boliviana, y para disimular, cuando ya se estaba acabando el gobierno del Cocalero, se dijo que iban a poner una fábrica de baterías de litio. ¿Y sabes qué hicieron? Invirtieron otros $35 millones para poner un lugar donde iban a traer las partes de baterías de litio desde la China, ¿no? Iban a ensamblar en esa zona, ¿no? Pero inversión en realidad no ha llegado a Bolivia, y es poco probable que llegue, porque la campaña, la prédica de Evo Morales y de su gente es que los países capitalistas son unos países expoliadores, son países esclavizadores. Ayer una diputada, no van a creer, pero una diputada del partido del Cocalero Morales dijo que el virus chino, yo le llamo virus chino, el virus COVID fue en realidad fabricado en Estados Unidos.
y que los norteamericanos son unos tramposos, que nos venden cosas. Entonces, yo quiero mencionar el hecho de que eso de la cercanía de los cocales bolivianos y peruanos lo ha dicho las Naciones Unidas, Martín, no es mi error geográfico, pero lo ha dicho las Naciones Unidas. Me refería a Galbraim, que está alejado. Está alejado de la frontera boliviana. Están a punto de juntarse los cocales. Ahora, hay otra cosa. De esa zona peruana llegan a Bolivia volúmenes importantísimos de oro. ¿Ya? De oro. Al comenzar el gobierno del cocalero Morales, hubo un ministro que se llamaba Jaime Virreira, que dijo una frase para la historia. Dijo, qué raro, ¿no? Nosotros producimos 7 toneladas de oro, pero estamos exportando 24. Qué raro, ¿verdad? Entonces, parece que el oro que se explota en los ríos de la Amazonía peruana viene a Bolivia, porque Bolivia es un país sin gobierno, sin Estado, sin leyes, ¿no? Y de aquí vuelve a exportarse, se reexporta, ¿no? Entonces estamos hablando de una economía binacional que contiene, que comprende a la droga y al oro, Martín, al oro. Entonces es un poder económico muy grande. Y si se organizan políticamente, y si además se alían con la China, que es una potencia que aspira a hegemonizar el mundo, ¿no? Entonces vamos a ser prisioneros de una realidad que se está armando, se está organizando, la estamos viendo nacer, Martín y José, la estamos viendo nacer en esta región binacional. Y eso es lo que me angustia a mí. Muy bien, don Humberto. Nos queda un minuto, mi estimado doctor Martín Belaúnde, para su reflexión final, por favor. Yo creo que lo que dice Humberto es muy cierto. Esta conjunción de la coca y del oro, mal llevada, puede ser pésima. Y efectivamente hay mucha producción del oro de la zona peruana de Madre de Dios que se va por Bolivia. Y el Perú, y eso se hace explotando el oro con mercurio, que es lo más contaminante del mundo. Y entonces eso es algo que debemos evitar a toda costa. En fin, ¿cómo podrá el gobierno boliviano cambiar de política? No lo sé, pero en el Perú estamos en el umbral de un nuevo gobierno, cuya suerte se decidirá el domingo 6 de junio. Bien, queremos nosotros agradecer la amabilidad que ha tenido tanto el doctor Martín Belaúnde Moreira como el señor Humberto Bacaflor, directamente desde Bolivia. RCR, la red que comunica y une al Perú.